Buenas tardes. Iniciamos el proceso de exposición del trabajo de la cátedra relacionada con cálculo superior. Esto está elaborado por Óscar Castro, Carlos Cáceres, Pablo Escobar y quien habla Francisco Ojeda. El profesor es don Miguel Alejandro Cerón y pertenecemos al NRC 13543. Como parte del primer ejercicio, nos pide efectuar eh, dada la superficie S definida por la ecuación z 2x más 2x cuadrado más y cuadrado más xy, determinar la ecuación del plano tangente en la superficie S en los puntos 1, 0 y 2. Dentro de este proceso podemos determinar de que para resolver este problema vamos a utilizar derivadas parciales porque la función depende de dos variables, x e y. En este primer proceso efectuamos las derivadas parciales 1 y 0. Continuando con los reemplazos, efectuamos la formulación del plano tangente dada por la matriz que está ahí identificada en la presentación. Efectuamos los reemplazos respectivos y aplicamos directamente los reemplazos en los factores en los puntos para poder continuar con las trayectorias. Estos valores se representan dentro de las superficies de las direcciones X e Y, donde claramente muestra el plano tangente de acuerdo a la formulación y posteriormente se efectúan las derivadas para poder simplificar la expresión, obteniendo como respuesta eh, que es z 4x más y menos 2. Esto resuelve la primera etapa del ejercicio, dado que posteriormente se solicita, utilizando un software de visualización gráfica, efectuar la representación de la superficie junto con el plano tangente obtenido. De esta manera, el plano tangente de esa función, obteniendo en el punto 1, 0 y 2, representa el resultado anteriormente determinado y el plano que vamos a identificar muestra la superficie en el punto dado y obviamente representa la aproximación lineal alrededor de toda la superficie. Ahí se puede identificar a través del software de GeoGebra cómo quedan las expresiones de los resultados obtenidos y dónde se genera la intersección. En este minuto vamos a pasar al ejercicio número 2. Esto lo va a efectuar el don Pablo Escobar. Muy buenas tardes. Como bien mencionó mi compañero Francisco, mi nombre es Pablo Escobar y voy a mostrar el desarrollo del ejercicio número 2. El ejercicio se trata de poder maximizar la función u, que depende de x y de y, dada por la expresión 10x elevado a 3 séptimos por y elevado a 4 séptimos, donde x eh, determina la cantidad consumida del bien A y determina la cantidad consumida del bien B, y los precios unitarios, el precio de x es de valor 5, el de y el 2, y como restricción tenemos que el consumidor dispone de M, que es igual a 200 unidades monetarias. Entonces se solicita determinar las cantidades óptimas de los bienes A y B, maximizando la utilidad del consumidor sujeta a la restricción presupuestaria. Entonces, para ello, tenemos, como bien dije, maximizar la función U dada por XY y además formular nuestra restricción, nuestra función de restricción, que sería 5x, que sería el valor unitario de x, 8y igual a 200, que son las 200 unidades monetarias que nos entrega
el ejercicio como propuesta. Para ello, para poder maximizar una función, en primer lugar debemos hacer la siguiente igualdad, que el gradiente de la función a maximizar es igual a un lambda, que es una constante, por el gradiente de la función restricción, que en este caso es g de x igual a 5x más 8y. Para calcular el gradiente debemos, en primer lugar, calcular las derivadas parciales con respecto a x de la función u, el cual eh, la derivada parcial de u respecto a x finalmente es 30 séptimos de x elevado a menos 4 séptimos por y elevado a 4 séptimos, y la derivada parcial de u respecto a y es de 40 séptimos por x elevado a 3 séptimos por y elevado a menos 3 séptimos. Y además, las derivadas parciales de la función restricción respecto a x es igual a 5, una constante, y la respecto a y igual a 8. Por ende, nuestro sistema de Lagrange queda de la siguiente manera, como mostramos, se muestra ahí, que 30x, eh, el 30 séptimos por x elevado a menos 4 séptimos por y elevado a 4 séptimos es igual a 5 lambda. La segunda ecuación nos quedaría 40 séptimos por x elevado a 3 séptimos por y elevado a menos 3 séptimos igual a 8 lambda, y la función restricción dada que es 8x más 8y, 5x más 8y igual a 200. Finalmente, reemplazando y haciendo función algebraica, llegamos finalmente a la ecuación de que la derivada parcial de u respecto a x dividido la derivada parcial respecto a y es igual a 5 octavos. Reemplazando, nos quedaría, nos quedaría que 30 séptimos de x elevado a menos 4 séptimos por y elevado a 4 séptimos dividido el 40 séptimos de x elevado a 3 séptimos por y elevado a menos 3 séptimos es igual a 5 octavos. Y finalmente llegamos a la expresión de que la que señala ahí de 3 cuartos por x de y dividido en x igual a 5 octavos. Por ende, llegamos, llegamos a la conclusión de, haciendo la resolución algebraica, de que y es igual a 5 sextos de x. Luego, ya teniendo el valor de y dependiendo en respecto a x, podemos reemplazar el valor de y en la función restricción, y llegamos a la conclusión de que x, haciendo la resolución algebraica de lo que nos resulte reemplazando y en función de x, llegamos a que x es igual a 120 séptimos. Estos 120 séptimos los reemplazamos en la ecuación la igualdad que existe entre y x, resultando que y es igual a 100 séptimos. Por ende, x aproximadamente serían 17,14 e y serían 100 séptimos aproximadamente 14,29. Finalmente, el consumidor maximiza su utilidad comprando aproximadamente 17,14 unidades del bien A y 14,29 unidades del bien B, utilizando completamente su presupuesto de 200 unidades monetarias. A continuación los dejo con mi compañero Carlos, que que resolverá el ejercicio número 3. En la presentación del problema número 3 se pide calcular el área de la región del tercer cuadrante comprendida entre los círculos x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y x cuadrado más y cuadrado igual a 16, utilizando coordenadas polares. Para llevar a cabo la conversión a coordenadas polares, utilizamos la relación x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Es por esto que reemplazamos x cuadrado más y cuadrado por r cuadrado, lo que quedaría para el primer círculo como r cuadrado igual a 9. Ahora despejamos el radio aplicando la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, matemática obteniendo r igual a más o menos 3. Como r es un radio y esto representa una distancia, no puede ser negativa.
Por eso descartamos el valor de menos 3 y nos quedamos con R igual a 3, positivo. Realizamos el mismo procedimiento para el segundo círculo, quedando R cuadrado igual a 16, aplicando la raíz cuadrada, obteniendo R igual a más o menos 3, finalmente quedándonos con R igual a 4. Como la región está en el tercer cuadrante, el ángulo va desde teta, pi menor o igual que teta, menor o igual que 3 pi medios. El planteamiento de la integral, en este paso, se parte de la fórmula general del área, que es la integral doble sobre la región de integración. Como estamos trabajando en coordenadas polares, el diferencial de área se reemplaza por R por diferencial de R por diferencial de teta. Luego definimos los límites, el radio va desde 3 hasta 4 y el ángulo de teta va desde pi hasta 3 pi medios, porque esa es exactamente la región en la cual estamos trabajando. En coordenadas polares, el diferencial de área es diferencial de área igual a R por diferencial de teta. El factor de R aparece por el cambio de coordenadas cartesianas a polares. Con estos límites planteamos la integral doble. Primero integramos respecto de R y luego integramos respecto de teta. En la integración de R, en este paso integramos respecto al radio. La integral de R es R cuadrado dividido en 2. Luego evaluamos esa expresión entre los límites 3 y 4. Sustituimos primero el cuarto, después el 3, obteniendo 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2. Calculamos los cuadrados, obteniendo 16 medios menos 9 medios, cuya diferencia es 7 medios. Con esto finaliza la integración respecto del radio y la integral queda solamente en función del ángulo teta. Pasamos a la integración respecto de teta. Ahora integramos respecto del ángulo teta. Como ya resolvimos la integración respecto del radio, solamente queda integrar la constante 7 medios. La integral de una constante es la constante multiplicada por teta. Por eso obtenemos 7 medios por teta evaluado entre pi y 3 pi medios. Luego reemplazamos el límite superior y restamos el límite inferior, obteniendo 7 medios por 3 pi medios menos pi. Como pi equivale a 2 pi medios, la diferencia es de pi medios. Finalmente multiplicamos 7 medios por pi medios y obtenemos como resultado 7 pi dividido en 4. Esta es el área, corresponde al área exacta de la región solicitada. Si se expresa en forma decimal, es aproximadamente 5,50 unidades cuadradas. Y finalmente obtenemos el resultado y el rango al cual nosotros estábamos calculando, y era lo que se solicita. Finalmente se presenta la resolución del ejercicio, donde entendimos que la región corresponde a un cuarto de una corona circular ubicada en el tercer cuadrante, como se alcanza a apreciar en el gráfico, que está limitada interiormente por el círculo de radio 3 y exteriormente por fuera en el círculo de radio 4. Después de convertir el problema a coordenadas polares y resolver la integral doble, obtuvimos que el área es 7pi dividido en 4 unidades cuadradas. Este es el resultado exacto para este ejercicio. Buenas tardes, profesor. Bueno, me toca la resolución del ejercicio número 4. En esta lámina se presenta el planteamiento del problema que vamos a resolver utilizando la regla de la cadena para funciones de varias variables. En este caso, la variable principal es la huella de carbono total, representada por la función h de E y P, la cual se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esta huella depende de dos factores fundamentales. El primer factor corresponde al consumo mensual de energía eléctrica, representada por la variable E, cuya unidad de medida es megawatt hora o megavatio hora, abreviado como MWh. El segundo factor es la cantidad de material plástico procesado, representado por la variable P, medida en toneladas. El enunciado indica que ambos factores cambian con el tiempo debido a las variaciones en la producción y a la eficiencia de la maquinaria.
Por esta razón, tanto la energía como la cantidad de plástico son funciones del tiempo, representado por la variable t, que está medida en meses. A continuación se presenta la función que modela la huella de carbono, h de e y p, que es igual a 0,5e al cuadrado, más 10e, más 0,1p al cuadrado, más 20p, más 4000. Además se definen las funciones e de t igual a 0,1t al cuadrado, más 2t, más 3, y p de t igual a 4t más 5. Finalmente, el objetivo del ejercicio es determinar la tasa de cambio de la huella de carbono con respecto al tiempo, utilizando la regla de la cadena para funciones de varias variables. Después de obtener la expresión general, también se deberá calcular el valor cuando el tiempo sea igual a 10 meses, usando la regla de la cadena para resolver el problema paso a paso. Em, bueno, en esta lámina se desarrolla la solución del ejercicio aplicando la regla de la cadena para funciones de varias variables. Como la huella de carbono h depende de las variables de e y p, ambas dependen del tiempo t. No es posible derivar directamente respecto del tiempo. Por eso utilizaremos la regla de la cadena, cuya expresión es: la derivada de h respecto del tiempo es igual a la derivada parcial de h respecto de e, multiplicada por la derivada de e respecto del tiempo, más la derivada parcial de h respecto de p, multiplicada por la derivada de p respecto del tiempo. El siguiente paso consiste en calcular las derivadas parciales de la función. Al derivar la función respecto de e, obtenemos como resultado e más 10. En este caso, los términos que contienen la variable p se consideran constantes y por lo tanto no cambian. Luego derivamos respecto de p, obteniendo 0,2p más 20. De la misma manera, los términos que contienen la variable e se consideran constantes. Después derivamos las funciones que dependen del tiempo. La derivada de e de t es 0,2t más 2, mientras que la derivada de p de t es simplemente 4, ya que corresponde a una función lineal. Finalmente, reemplazamos todas estas derivadas en la fórmula de la regla de la cadena y posteriormente sustituimos las expresiones e de t y p de t. De esta forma, obtenemos una expresión donde la tasa de cambio de la huella de carbono queda escrita únicamente en función del tiempo, que era el objetivo solicitado en la primera parte del ejercicio. En la siguiente lámina, eh, evaluaré la expresión para el caso en el que el tiempo sea igual a 10 meses. Bueno, acá se completa el desarrollo matemático y se obtiene el resultado final del ejercicio. En primer lugar, desarrollamos la expresión obtenida mediante la regla de la cadena. Para ello aplicamos la propiedad distributiva al producto 0,1t al cuadrado más 2t más 13 por 0,2t más 2. Al multiplicar cada término, obtenemos 0,02t al cubo más 0,6t al cuadrado más 6,6t más 26. Luego desarrollamos el segundo término de la expresión, que corresponde a multiplicado por 4, obteniendo como resultado 3,2t más 84. A continuación, sumamos ambos resultados y agrupamos los términos semejantes. De esta manera, obtenemos la expresión final de la tasa de cambio de la huella de carbono en función del tiempo. dH sobre dt, o la derivada de h respecto a t, es igual a 0,02t al cubo más 0,6t al cuadrado más 9,8t más 110. Esta expresión representa cómo varía la huella de carbono para cualquier instante de tiempo medido en meses. El último paso consiste en evaluar esta función cuando t es igual a 10 meses, sustituyendo este valor en la expresión que obtenemos. 0,02 por 10 al cubo más 0,6 por 10 al cuadrado más 9,8 por 10 más 110. Al revisar las operaciones obtenemos 20 más 60 más 98 más 110
cuyo resultado es 288. Entonces, como conclusión, la tasa de cambio de la huella de carbono al cabo de 10 meses es de 288 toneladas equivalentes de dióxido de carbono por mes. Esto significa que en ese momento, la huella de carbono de la planta está aumentando a una velocidad de 288 toneladas de CO2, equivalente por cada mes. Muchas gracias.